George visitó su restaurante disfrazado de indigente. Lo que le hizo una camarera fue realmente escandaloso. George empujó la pesada puerta de cristal y entró lentamente en su elegante restaurante. Sus andrajosas capas, su barba incipiente y su pelo desaliñado le hacían irreconocible como el propietario. Al entrar, un cliente bien vestido que bebía champán chocó bruscamente con él, casi haciéndole perder el equilibrio. «¡Mira por dónde vas, vagabundo!», le espetó el hombre. Los acompañantes del cliente soltaron una carcajada. Sus ojos se llenaron de asco al escrutar el aspecto desaliñado de George. La recepcionista, que estaba sentada a unos metros, sonrió con satisfacción y se puso inmediatamente del lado del cliente. «Señor, por favor, absténgase de molestar a nuestros estimados clientes. Está usted claramente perdido. Esto no es un refugio», le ladró a George, con su mirada burlona escudriñando su aspecto. George permaneció en silencio. Sintió que le invadía una mezcla de decepción y humillación, preguntándose si su personal había olvidado la amabilidad, la empatía y la compasión que él había inculcado incansablemente. Con la mirada gacha, se dirigió hacia una mesa apartada y se sentó. Mientras George esperaba a que lo atendieran, el personal lo ignoró, como si ni siquiera estuviera visible. La recepcionista lo miró una vez y volvió a su teléfono con total desdén. George observó con tristeza cómo los camareros intercambiaban cálidas sonrisas con los clientes, pero se negaban a mirarle. A medida que pasaban los minutos, la esperanza de George empezaba a menguar. Justo cuando estaba a punto de abandonar su misión secreta, levantó la vista y vio que una joven camarera, María, se acercaba a su mesa. Para su sorpresa, María le sonrió de una forma tan pura y natural que le llegó hasta los ojos. Hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa tan cálida. Ella le miró de otra manera, como si su aspecto desgastado no importara. Ella solo quería ayudar, aliviar cualquier carga que él llevara. Quizá porque ella misma había anhelado la compasión y la conexión, María la extendía a los demás sin rechistar. Al crecer, María no había tenido una infancia enriquecedora, pero en lugar de amargarse, permitió que eso inspirara su compasión por los demás. El padre de María, Rob, se había marchado antes de que ella naciera, y su madre, Caroline, agobiada por sus luchas, nunca había podido ofrecerle la cercanía que María necesitaba. María siempre sintió un dolor silencioso en el espacio que había entre ella y su madre. Las sonrisas de Caroline eran escasas, y las conversaciones, a menudo tensas, dejaban a María con un profundo anhelo de conexión. Era imposible atravesar los muros emocionales de su madre. Aún así, María apreciaba los pocos recuerdos que dejaban entrever el amor de su madre. Las noches en las que Caroline, agotada por sus múltiples trabajos, se sentaba a su lado solo para estar allí. María sabía que su madre había sacrificado mucho para mantener sus vidas estables. Y por eso, incluso cuando el dolor y la ira no resueltos de Caroline se filtraban en sus vidas, el amor de María por ella se mantenía firme. Con el paso de los años, esa distancia nunca se cerró del todo, pero María se aferró a la esperanza. Una tarde, cuando tenía 18 años, María volvió a casa del colegio y se encontró con una imagen que le aceleró el corazón. Caroline estaba en el sofá, riendo cálidamente, envuelta en los brazos de un hombre que María nunca había visto antes. Los ojos de su madre brillaban de una forma que María nunca había notado, un brillo que normalmente se ocultaba tras el cansancio. Con una sonrisa, Caroline presentó al hombre como Jaden, su prometido. Las emociones se apoderaron de ella, confusión, una pizca de traición, pero también una silenciosa tristeza. En ese momento, se dio cuenta de que mientras ella había pasado años esperando atravesar los muros de su madre, Caroline había encontrado a otra persona para consolarse. «Jaden se quedará con nosotros una temporada», anunció Caroline con una sonrisa radiante, como si fuera el comienzo de un capítulo nuevo y feliz. María sintió que se le hacía un nudo en el estómago, y se obligó a devolver la sonrisa. Algo en el encanto fácil de Jaden, y en esas miradas vagabundas y persistentes la inquietaba, una tensión que se agudizaba cada día. Se pasaba el día holgazaneando por la casa, sin buscar trabajo, absorto en los videojuegos y haciendo comentarios que parecían cada vez más atrevidos. Cada comentario coqueto, cada mirada, le erizaban la piel. Finalmente, una noche, María no pudo aguantar más. Armándose de valor, se acercó a Caroline, desesperada porque su madre la escuchara. «Mamá», empezó, con la voz temblorosa, «Jaden me ha estado diciendo cosas que me incomodan». La sonrisa de Caroline se desvaneció, sustituida por una expresión de exasperación. «María, Jaden nunca haría algo así», replicó, con tono firme. «Confío en él. Me quiere y ahora forma parte de nuestra familia». Las palabras golpearon a María como una ola de frío, pero siguió adelante, esperando que su madre viera el miedo en sus ojos. «¿Pero mamá? Él...» «Basta», Caroline interrumpió, su frustración rompiendo. «Solo estás celosa. Estás tratando de arruinar mi felicidad. Por una vez, tengo algo bueno en mi vida y tú no puedes soportarlo». A María se le rompió el corazón. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba fijamente a su madre, dándose cuenta de que ninguna súplica la haría cambiar de opinión. Aquí no había consuelo ni protección.
Se dio la vuelta y huyó a su habitación, cerrando la puerta con una firmeza que reflejaba toda su rabia y su dolor. Se sentía completamente sola, atrapada en un hogar que ya no le parecía seguro. Aquella noche, cuando la casa se quedó en silencio, María preparó una pequeña bolsa. Con el corazón encogido, se escabulló en la oscuridad, buscando refugio en casa de su mejor amiga Vivian, unos años mayor que ella. Vivian escuchaba atentamente, con una mezcla de asombro e indignación en el rostro, mientras María relataba las insinuaciones lascivas de Jaden y el doloroso enfrentamiento con su madre. Cuando María describió la reacción de Caroline, la negación, la negativa a creerla, Vivian apretó los puños. «No puedes volver allí, María, no es seguro». María asintió con lágrimas en los ojos. «Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Mamá no me escucha, no tengo a dónde ir». La expresión de Vivian se suavizó y estrechó a María en un fuerte abrazo. «No estás sola, María. Ya se nos ocurrirá algo. No dejaré que pases por esto sola». La calidez del apoyo de Vivian fue como un salvavidas en la tormenta, en que se había convertido el mundo de María. Abandonar su hogar la había dejado rota y a la deriva, pero el amor desinteresado y la presencia inquebrantable de Vivian la ayudaron a volver a encontrar su equilibrio. Por primera vez, María tenía a alguien que realmente veía su dolor, y estaba a su lado sin dudarlo. El pequeño apartamento de una habitación de Vivian se convirtió en el refugio de María, un refugio en el que por fin podía bajar la guardia. Estaba en su penúltimo año de instituto, a pocos meses de graduarse. Abandonar los estudios había sido una decisión desgarradora, pero con su madre, que ya no la mantenía económicamente, y el desgaste emocional de todo lo que había pasado, María simplemente no podía seguir el ritmo de los estudios. Lo que María más necesitaba era tiempo para curarse, para reunir fuerzas y recomponerse tras la traición y el trauma que había sufrido. Pasaron los meses, y el corazón de María seguía apesadumbrado. Caroline nunca le tendió la mano, a pesar de conocer el paradero de María. El silencio escocía. Mientras tanto, el vínculo entre María y Vivian se estrechaba y sus días se llenaban de risas y conversaciones nocturnas. Compartían cada secreto y cada sueño. Pero María deseaba poder contribuir a la convivencia. Entonces llegó el gran avance. María consiguió un trabajo de camarera en el restaurante de George. María estaba encantada. No le pagaban mucho, pero por fin podía compartir las facturas con Vivian. Por fin la vida de María y Vivian había empezado a estabilizarse. María trabajaba diligentemente en el restaurante, guardándose casi todo para sí misma y evitando los cotilleos del trabajo. El nuevo trabajo de camarera de María le proporcionaba unos ingresos estables, y el puesto de contable asociada de Vivian en la empresa de seguros complementaba sus gastos. Se mudaron a un apartamento un poco más grande, y su relación se hizo más fuerte cada día que pasaba. Pero el destino tenía otros planes. 3 años después de empezar a trabajar, María empezó a notar cambios sutiles en Vivian. Al principio, era solo un poco de fatiga y dificultad para respirar, que atribuyeron al estrés de las largas horas en la empresa de seguros. Pero a medida que los síntomas empeoraban, María no podía ignorar el miedo que se apoderaba de ella. Cuando el estado de Vivian se volvió demasiado grave para ignorarlo, María insistió en que fuera al médico. Vivian accedió a regañadientes, aunque intentó restar importancia a la situación. El diagnóstico las golpeó a ambas como un puñetazo en el estómago. Defecto septal auricular, una afección cardíaca que requeriría cirugía inmediata. El corazón de María se aceleró cuando el médico le explicó la urgencia de la operación y su precio, $18,000. Sus ahorros combinados apenas llegaban a $5,000, menos de un tercio de lo que necesitaban. Una oleada de impotencia se apoderó de ella. ¿Cómo podría reunir los $13,000 restantes? La idea de perder a Vivian, la única persona que había sido su roca, era insoportable. Vivian se debilitaba cada día que pasaba, y María sentía que la perdía poco a poco. Los días se confundían en una nebulosa de visitas al hospital y montones de facturas médicas que no dejaban de crecer. El tiempo parecía escapársele de las manos y cada nuevo reto no hacía más que aumentar su desesperación. Pero por muy destrozada que se sintiera, María no podía rendirse. No con Vivian, no cuando se lo había dado todo. Entonces, una fatídica noche, cuando el turno de María en el restaurante llegaba a su fin, su mirada recorrió el elegantemente iluminado comedor y se posó en George, sentado en solitario y pasado por alto. Su aspecto desaliñado evocaba una profunda tristeza, una sensación de abandono. El corazón de María se llenó de compasión al recordar la severa advertencia del gerente. Si alguna vez sirves a alguien que no puede pagar, tendrás que pagar tú la cuenta. La amenaza resonó en su mente, sembrando dudas y vacilaciones. Sin embargo, la bondad innata de María eclipsó la cautela. La empatía se apoderó de ella y la obligó a actuar. Con suave determinación, la camarera se dirigió hacia la mesa de George y hizo algo escandaloso. «Señor, me llamo María. ¿Puedo ofrecerle algo de comer o beber? Si necesita algo, hágamelo saber, y me aseguraré de que lo tenga», le dijo María cariñosamente a George cuando llegó a su mesa. El rostro ajado de George se iluminó con profunda gratitud. «Gracias, María. Tu amabilidad lo significa todo».
dijo y pidió el especial de la noche. María le sirvió calurosamente, le llenó el vaso y estuvo pendiente de él durante toda la comida. Le trató como a un rey. Cuando Jorge terminó, María regresó sonriente. Muchas gracias, señor. Espero que todo haya superado sus expectativas. George asintió, con los ojos arrugándose cálidamente. Luego agradeció profusamente a María y se alejó lentamente de la mesa. Justo entonces, María vio un plato vacío con una servilleta cubriendo algo discretamente. Curiosa, levantó la servilleta, revelando un billete de $100 de propina y una nota manuscrita que decía: «Querida María, te respeto mucho y puedo ver que te respetas a ti misma. Es evidente en tu forma de tratar a los demás. Has encontrado el secreto de la felicidad, y tus amables gestos guiarán a todos los que te conozcan». Los ojos de María se abrieron de par en par, asombrados. Lágrimas de gratitud brotaron de sus comisuras, amenazando con derramarse. Recorrió el comedor, ansiosa por expresar su sincero agradecimiento. Pero Jorge había desaparecido en las sombras del atardecer. El encuentro la dejó sin aliento y perpleja. No sabía que el conmovedor gesto de George no era más que el precursor de una sorpresa que le cambiaría la vida. A la mañana siguiente, George llegó al restaurante en un elegante y majestuoso Bentley. Iba vestido con un traje blanco reluciente que destilaba sofisticación y autoridad. Tony, el gerente, estaba asombrado. George nunca había venido sin avisar. «Buenos días, señor. Bienvenido», repitió Tony mientras George salía de su coche. «Buenos días, Tony. Me gustaría dirigirme al personal, por favor», le indicó George. Tony se apresuró a reunir al personal en la sala de reuniones. Sus caras estaban marcadas por la curiosidad y la confusión. Al comenzar la reunión, los ojos de George recorrieron la sala, fijándose en la mirada expectante de María. Nadie le reconoció como el anciano vagabundo del día anterior. George se levantó para dirigirse a la multitud. «Señoras y señores», comenzó George, «tengo que hacer una profunda confesión. Ayer me disfracé de anciano sin hogar, para poner a prueba vuestro carácter, para comprobar si trataríais a todo el mundo con amabilidad, independientemente de su apariencia». La sala enmudeció entre murmullos y miradas atónitas. La mirada penetrante de George recorrió la sala, fijándose finalmente en María, cuyos ojos brillaban con lágrimas. Una persona destacó: María. Su excepcional compasión, calidez y empatía son precisamente lo que hace que este restaurante sea realmente especial. Mientras Jorge hablaba, el corazón de María se desbordaba de emociones. Todos los trabajadores la miran. George le hizo una seña a María para que se levantara. Cuando lo hizo, George se volvió hacia ella y se dirigió a ella. «María, tu bondad desinteresada te ha hecho merecedora de un nuevo puesto. Te nombro nueva gerente con amplios poderes para contratar y despedir trabajadores». Tony se quedó helado, con la boca abierta, mientras la sala estallaba en murmullos. María se quedó boquiabierta. Lágrimas de alegría corrían por su rostro, mientras se esforzaba por comprender su inesperado ascenso. George se acercó lentamente a ella. Sus ojos estaban llenos de genuino afecto. «María, me recuerdas a mi querida difunta hija, Lily», empezó. «Tu corazón es puro y tu espíritu brilla. Tu bondad ha honrado su memoria». Mientras María abrazaba a Jorge, le brotaron lágrimas de gratitud. «Gracias, señor», susurró. George sonrió cálidamente. «Encarnas la compasión que siempre he imaginado para el restaurante». Al día siguiente, George citó a María en su despacho. Sus ojos brillaban con auténtico interés y calidez cuando empezó. «Háblame más de ti, María». Los ojos de María se iluminaron como un rayo de sol cuando empezó a relatar su vida. Sin dejar ningún detalle sin contar, compartió sus alegrías, sus penas y sus luchas, incluida la enfermedad cardíaca que debilitaba a su querida amiga Vivian. Mientras María hablaba, la expresión de Jorge pasó de la curiosidad a la compasión. Se inclinó hacia adelante, con las manos juntas, totalmente inmerso en la historia de María. Cuando María terminó su sincera historia, la respuesta de George fue inmediata. «Pagaré el resto de la operación de Vivian. Considéralo hecho», declaró. A María se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud al comprender la generosidad de George. «Gracias, señor. Le estaré eternamente agradecida», susurró con voz llorosa. Jorge sonrió cálidamente. «De nada, María. Tu amor por Vivian es verdaderamente inspirador». Pocos días después, Vivian fue operada del corazón con éxito, gracias a la generosidad desinteresada de George. María se despreocupó de todo al recibir la buena noticia. Pasó cada momento libre junto a la cama de Vivian, cuidándola con ternura. El corazón de Vivian se llenó de gratitud por la lealtad inquebrantable y los incansables esfuerzos de María. «No sé cómo darte las gracias, querida María», le dijo. «Has sido mi roca». Los ojos de María se empañaron al responder. «Me acogiste cuando no tenía a nadie. Eres mi familia». Un domingo por la mañana, George visitó a Vivian en el hospital, llevando un ramo de flores vibrantes. El rostro de Vivian se iluminó de gratitud y abrazó a George con fuerza. «Gracias por darme una segunda oportunidad en la vida», susurró. En pocas semanas, Vivian se recuperó notablemente, desafiando las expectativas. Cuando por fin le dieron el alta,
María se llenó de alegría al ver la milagrosa transformación de su amiga. Cuando llegaron a su apartamento, María envolvió a Vivian en un suave abrazo. «Ya estás en casa, hermana mía. Estás a salvo y te queremos». A Vivian se le llenaron los ojos de lágrimas. Un mes después de salir del hospital, María se acercó a Vivian con una propuesta que le hacía la boca agua. Una oferta de trabajo de ensueño como contable del restaurante. La cara de Vivian irradiaba gratitud y sorpresa cuando aceptó la oferta. «Es un sueño hecho realidad», exclamó con alegría. Con Vivian al frente de las finanzas, las operaciones del restaurante se transformaron. Sus excepcionales habilidades y su aguda mente agilizaron sin esfuerzo los procesos financieros y reforzaron la rentabilidad. María y Vivian formaban un dúo imparable que trabajaba en armonía para impulsar el éxito. El personal del restaurante se refería a menudo a María y Vivian como el dúo dinámico, y su unión se convirtió en una fuente de motivación para todo el equipo. George quedó totalmente impresionado por su dedicación y sinergia. «Sois el equipo perfecto», declaró orgulloso en una reunión, radiante de admiración. «Vuestra pasión y experiencia han llevado el restaurante a nuevas cotas. Nunca había visto una integración tan perfecta de habilidades y personalidades». Para mostrar su gratitud, George ofreció a María y Vivian un aumento de sueldo, con beneficios adicionales. El dúo se alegró mucho de su gesto y se sintió valorado y apreciado. A medida que la estabilidad financiera de María y Vivian seguía floreciendo, su vínculo se convirtió en una hermandad inquebrantable. Celebraban juntas todos los hitos, desde los ascensos hasta los logros personales, y saboreaban momentos llenos de risas. Su éxito les permitió alquilar y mudarse a un piso moderno, espacioso y bien amueblado. A pesar de todo, George siguió siendo un mentor y un amigo muy querido. En cuanto a María y su madre, nunca pudieron salvar la distancia que las separaba. Caroline había intentado años después tenderle la mano, reparar su relación rota. Pero María se dio cuenta. Los intentos de su madre estaban más motivados por su propia necesidad de validación que por un deseo real de reconstruir lo que habían perdido. María se daba cuenta de que Caroline aún no se había curado de sus heridas, su rabia no resuelta, su dolor no expresado. No podía seguir permitiéndose ser el blanco de las frustraciones de su madre, una salida conveniente para el pasado no resuelto de Caroline. Para María, se trataba de liberarse. Se negó a dejarse moldear por la misma amargura y los mismos muros emocionales que habían mantenido a Caroline y a ella tan alejadas. En lugar de eso, María se prometió a sí misma que elegiría un camino diferente, un camino de bondad, compasión y curación. Donde quiera que fuera, difundiría la calidez y la comprensión que habían estado tan ausentes en su propia vida. Sería mejor, no para los demás, sino para sí misma. ¿Qué te parece la decisión de María? No dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.